¿Te suena esta historia? Vas a El Corte Inglés o a MediaMarkt, porque necesitas renovar una sartén o un pequeño electrodoméstico para la cocina. Llegas al Lineal y te encuentras con auténticas naves espaciales, pantallas táctiles a todo color, conexiones Wi-Fi que se sincronizan con tu teléfono móvil y promesas de inteligencia artificial para hacerte las tostadas de las mañanas. Todo brilla, todo parece sacado de una revista de diseño moderno. Al lado, casi escondido en la balda inferior, hay un aparato modesto, con un interruptor mecánico de palanca, de esos que hacen clic, con fuerza, y un diseño que no ha cambiado desde los años 80. Cuesta un dinero, pero no tiene luces de colores. Y ahí te quedas parado, con la duda en el cuerpo, preguntándote cuál de los dos sobrevivirá realmente al otro. La realidad del consumidor actual en España es una constante sensación de engaño. Estamos hartos de comprar una cafetera de cápsulas o una batidora de marca reconocida y ver cómo, justo al cumplirse los 3 años de la garantía obligatoria, el aparato decide apagarse para siempre sin remedio ni piezas de repuesto en el servicio técnico oficial. Da rabia tirar a la basura algo, por lo que pagaste un buen dinero. Y entonces te acuerdas de la cocina de tu madre, o de la casa de la abuela en el pueblo, donde esa olla express de las de toda la vida, o aquella batidora de brazo pesada de los años 70, siguen funcionando exactamente igual que el primer día. Son piezas más viejas que nosotros mismos y ahí siguen, imperturbables. ¿Por qué lo de antes duraba décadas y lo de ahora parece diseñado con fecha de caducidad integrada? La respuesta corta es que sí. Nos están vendiendo chatarra tecnológica a precio de oro. Estuve a punto de cometer ese mismo error hace poco. Tenía la cesta de la compra online, lista en un marketplace español con un electrodoméstico de última generación, que costaba más de 500 euros, casi medio sueldo mensual para muchas familias. Justo antes de darle al botón de pagar, se me ocurrió descargar el manual y mirar las condiciones de la garantía. 1 año para los componentes principales. 1 año para un aparato que iba a sufrir calor, humedad y desgaste diario en una cocina real. Cerré el ordenador de golpe y me puse a investigar a fondo qué hay detrás de las etiquetas que vemos hoy en las tiendas de electrodomésticos y menaje en España. Lo que descubrí es los que vamos a desgranar hoy. Hay 4 categorías de aparatos modernos y relucientes que se promocionan como el futuro de la gastronomía doméstica en Carrefour o Fnac, pero que jamás dejaré entrar en mi cocina. Son auténticas trampas de dinero. En cambio, existen 6 joyas ocultas, 6 marcas con un perfil técnico impecable y una construcción honesta, que van a sobrevivir a cualquier aparato inteligente que te intente colar el catálogo de moda. Esas 6 piezas seguirán funcionando a pleno rendimiento cuando tus hijos o tus nietos empiecen a cocinar sus primeros guisos. Para entender por qué la industria del menaje y el pequeño electrodoméstico ha llegado a este punto, hay que mirar bajo el capó y comprender cómo funciona la economía de estas corporaciones. Hoy en día, la mayoría de las marcas tradicionales de toda la vida han sido absorbidas por grandes fondos de inversión internacionales o conglomerados que cotizan en bolsa. A estas matrices no les importa si tu cafetera te dura 20 años. Lo único que les importa es el informe de resultados del próximo trimestre. Para mantener felices a sus accionistas, necesitan reducir los costes de fabricación de forma agresiva y asegurarse de que vuelvas a pasar por caja en unos pocos años. Es la obsolescencia programada en su estado más puro, camuflada bajo una capa de falsa modernidad. ¿Cómo se reconoce esta trampa en el lineal del supermercado? Muy fácil, sustituyendo ingeniería real por ruido de marketing. Te venden pantallas táctiles complejas en aparatos donde bastaría un interruptor de rueda. Te ofrecen aplicaciones móviles para programar el desayuno desde la cama, y te bombardean con términos atractivos como recubrimientos cerámicos espaciales, o teflón de última generación con polvo de diamante. Todo eso es pura ilusión visual. Las pantallas integradas y las placas de circuito impreso, conocidas técnicamente como FCB, son el eslabón más débil en el entorno hostil de una cocina peninsular, donde hay grasa en suspensión. Cambios bruscos de temperatura y la humedad típica de nuestros inviernos, especialmente en zonas costeras. El secreto de la durabilidad no tiene misterio, es pura física y sentido común. Los materiales que de verdad resisten el paso del tiempo son el hierro fundido, el acero inoxidable de buena densidad, el aluminio fundido pesado, el vidrio de borosilicato y la mecánica pura de toda la vida.
Lo que destruye a un electrodoméstico actual no es el uso, sino el calor mal gestionado. Cuando un fabricante coloca una placa electrónica sensible a escasos centímetros de una resistencia que se pose a 200 grados, está sentenciando a muerte el aparato. No importa la marca que lleve impresa la carcasa de plástico brillante. Lo que importa es el metal que lleva en el núcleo, el grosor de las paredes de la estructura, y si las piezas móviles sufren fricción de plástico contra plástico o de metal contra metal. A partir de hoy, vas a aprender a leer el lineal de cocina con ojos de ingeniero, y no de consumidor deslumbrado. Vamos a analizar las matemáticas reales de la cocina, calculando el coste por año de servicio. Porque un aparato barato que dura 3 años acaba resultando infinitamente más caro para el presupuesto familiar que una pieza robusta que compras una sola vez en la vida. Prepárate, porque vamos a desenmascarar el marketing y a rescatar el valor de las cosas bien hechas. Vamos a entrar en materia y a pasearnos virtualmente por esos pasillos relucientes de las grandes superficies que todos conocemos. Es hora de poner nombres y apellidos a esos gigantes con pies de barro que intentan seducirnos desde las estanterías de MediaMarkt, Worten o El Corte Inglés. 4 categorías tecnológicas que se venden como el summum de la modernidad doméstica, y que, en realidad, son una sangría silenciosa para tu cuenta bancaria. Empecemos con la primera gran tentación del diseño moderno: las máquinas de hielo gourmet para encimera. Seguro que has visto los vídeos en redes sociales, o los carteles destacados en las tiendas especializadas en electrodomésticos premium. Te venden el famoso hielo masticable, ese hielo de pepitas o nugget ice, que es suave, poroso y que absorbe el sabor de los refrescos. El modelo de referencia que domina este mercado del capricho es la High Profile Opal 2.0. Una máquina que en el mercado internacional se sitúa cómodamente en los 600 euros de salida, y que ahora, cuando los almacenes intentan dar salida al stock sobrante, se puede ver rebajada en plataformas online europeas y marketplaces como Amazon.es por unos 400 euros. Al lado, las grandes marcas colocan la nueva versión Ultra a precio completo, para que sientas que te llevas lo último en tecnología. Pero déjame decirte lo que hay dentro de esa carcasa de acero pulido y plástico ahumado. Porque tanto la versión anterior como la nueva comparten exactamente las mismas entrañas mecánicas. Si abriéramos este aparato sobre la encimera, nos encontraríamos con una pesadilla de ingeniería, concentrada en un espacio más pequeño que el de una cafetera automática. Cuenta con un microcompresor de bloque, una placa enfriadora, un motor de tornillos sin fin o Auger, que raspa continuamente el hielo acumulado en la placa, una bomba de agua, otra bomba de drenaje para el excedente, un sensor óptico de nivel de agua, un sensor de llenado para la cesta, y gobernando todo este caos mecánico, una tarjeta de circuito impreso, la famosa PCB. 6 subsistemas críticos independientes y un cerebro electrónico, metidos a presión, en una caja metálica que vibra y genera calor. ¿Cuál es la esperanza de vida real de una máquina como la Opal en una cocina española común? Entre 18 y 24 meses. Justo el tiempo de uso intensivo durante pampre de veranos. Los modos de fallo técnico de este aparato están documentados hasta la saciedad por servicios técnicos independientes. El microcompresor no aguanta los arranques continuos en los meses de julio y agosto y se quema. El tornillo raspador se atasca por la mínima resistencia del hielo mal formado. Y aquí viene el factor geográfico peninsular, la dureza del agua en gran parte de España. Si vives en la zona de Levante, en Mallorca o en el sur, el agua corriente viene cargada de cal y minerales. Esa sí se incrusta en las finas tuberías internas de agua de la máquina. La bomba de agua intenta empujar el flujo contra la obstrucción de sarro mineral. El impulsor de plástico de la bomba pierde los dientes o se rompe por completo y, para rematar, la tarjeta electrónica PCB sufre un exceso de temperatura por la falta de ventilación y se apaga para siempre. Toda esta obra de ingeniería desechable pertenece en la actualidad al grupo gigante chino Haier, que compró la división de electrodomésticos de GE en 2016 por unos $5.500 millones con un objetivo claro: rentabilizar la marca reduciendo costes de componentes. Si miras en la balda inferior de Carrefour o en AliExpress, verás clones idénticos bajo marcas masivas como Frigidaire, perteneciente al conglomerado sueco Electrolux desde 1986, que sufren exactamente del mismo mal de diseño.
Mueren por saturación de cal o fatiga de componentes mecánicos miniaturizados antes de llegar al tercer año. Hagamos la matemática del consumidor con criterio. Un aparato de 400 euros que dura, con suerte, 2 años en tu cocina antes de convertirse en un pisapapeles inservible, te está costando 200 euros por año de servicio. Es un auténtico disparate económico. ¿Cuál es la alternativa real, la que aplica el sentido común que recordarían tus abuelos? Una bandeja de hielo de plástico flexible comprada en el bazar o en IKEA por 2 euros. El congelador que ya venía con tu nevera se encarga de hacer el resto del trabajo de forma gratuita porque ya está enchufado a la corriente consumiendo energía. Y si de verdad tienes el antojo irrenunciable de ese hielo picado y masticable para tus granizados o cócteles en las noches de verano, una picadora de hielo manual de manivela. De estas de toda la vida con anclaje a la pared o base de ventosa que consigues por 15 euros, soluciona el problema para siempre. La manivela de metal y tu brazo son las únicas partes móviles. No hay bombas que descalcificar, no hay placas de circuitos que fundir. 0 euros por año de servicio durante las próximas 3 décadas. Pasemos al segundo gran engaño del retail tecnológico, los hornos tostadores de sobremesa inteligentes con pantalla táctil y modelo de suscripción obligatoria. Tipificados internacionalmente por marcas como Tovala con su Smart Oven Pro. Este aparato se vende en plataformas online con un precio base de unos 350 euros, pero el gancho comercial es agresivo. Te rebajan el horno a 120 o incluso a 69 euros si te comprometes a contratar una suscripción de comida preparada a domicilio durante 6 semanas. Te dicen que cada menú cuesta unos 10 euros. Si calculas un consumo familiar mínimo de 4 comidas por semana, estás gastando 40 euros semanales. Multiplica eso por las 6 semanas obligatorias del contrato de fidelización, y habrás sumado 240 euros adicionales sobre el precio del aparato. ¿Cómo funciona esta maravilla de la técnica? El horno incorpora un escáner de códigos de barras en el frontal y una conexión Wi-Fi. Pasas el envase de cartón de la comida precocinada por el lector óptico. El aparato se conecta a los servidores de la empresa en la nube. Descarga el programa de cocción específico y activa las resistencias térmicas de forma automática. Un circuito PCB y un escáner te encadenan a un modelo de consumo cautivo que la industria del menaje nunca antes se había atrevido a implantar en nuestros hogares. Déjame contarte una historia real como advertencia para navegantes. Un caso de estudio de manual que deberíamos recordar cada vez que compramos algo con conexión a Internet. En el año 2013, un equipo de ingenieros de Silicon Valley fundó una empresa llamada Joon. Desarrollaron el Joon Oven, un horno inteligente para encimera que costaba la friolera de 1.500 euros al cambio. Tenía una cámara interior resistente al calor, un sistema de visión artificial que reconocía si habías metido un filete o una pizza, y una aplicación con recetas en la nube que gestionaba la cocción por ti. El despliegue de marketing fue colosal. En enero de 2021, la famosa compañía americana de barbacoas Weber compró Joon por $142 millones para quedarse con su tecnología. ¿Qué pasó después? Para 2023, la matriz Weber volvió a convertirse en una empresa privada, y en el Consumer Electronics Show de 2024, confirmaron de manera oficial lo que muchos nos temíamos. El proyecto Joon estaba muerto y enterrado. Todos aquellos consumidores que gastaron 1.500 euros en su horno inteligente se encontraron de la noche a la mañana con un aparato cuyos servidores externos dejaron de funcionar. Sin la nube, la pantalla táctil se queda en blanco y las recetas desaparecen. Tienen un pisapapeles de lujo con un temporizador invisible de obsolescencia empresarial si estás buscando un horno de sobremesa para calentar las pizzas de los niños, tostar pan rústico, o asar unos contramuslos de pollo sin tener que encender el horno grande de la cocina. La alternativa sensata la tienes en las baldas de cualquier centro comercial de bricolaje, como Leroy Merlin o en hipermercados. Un horno de convección compacto de marcas tradicionales como Hamilton Beach, Secotec o Moulinex, con mandos mecánicos de ruleta, te cuesta entre 60 y 80 euros en el club de compras o en grandes superficies. Su tecnología consiste en un termostato de expansión física, unos cables con aislamiento de alta temperatura, unas resistencias blindadas y un temporizador de muelle que hace clean al terminar. No hay actualizaciones de software, no hay términos de privacidad que aceptar,
No requiere Wi-Fi. Su esperanza de vida se sitúa entre los 15 y los 20 años de uso diario. El coste por año de servicio cae a menos de 4 euros anuales, frente al gasto desorbitado de mantener un dispositivo esclavo de una aplicación móvil que puede desaparecer cuando la startup de turno decida cerrar su ronda de financiación. Por cierto, si te está resultando útil este análisis técnico para defender tu bolsillo frente a los trucos de los departamentos de marketing, aprovecha ahora para suscribirte al canal y dejar un comentario abajo. Cuéntame si tú también tienes guardado en un armario algún aparato tecnológico de cocina con la pantalla rota que te dio pena tirar a la basura. Nos ayuda mucho a seguir trayendo investigaciones independientes y sin patrocinios ocultos. Sigamos adelante con la tercera trampa del lineal. Las cafeteras de goteo con conexión inalámbrica Wi-Fi y diseño minimalista. El ejemplo perfecto de este fenómeno es la cafetera de goteo Cafe Specialty. Un aparato estilizado que cuesta unos 200 euros en su versión con jarra de vidrio, y sube hasta los 300 euros si eliges el modelo con jarra térmica de acero inoxidable. La marca Café suena sofisticada, europea y de boutique, pero si investigas la etiqueta de importación descubres que pertenece exactamente al mismo dueño de la máquina de hielo que comentábamos antes, la corporación china Haier. Te están cobrando un sobrecoste de más de 120 euros sobre una cafetera de goteo convencional únicamente por integrar un módulo de conectividad inalámbrica de pocos céntimos. El aparato se sincroniza con una aplicación móvil llamada Smart Check para que puedas programar la hora de la molienda o la infusión desde el sofá. Ajustar la intensidad del aroma a través de barras virtuales en la pantalla de tu teléfono o hablarle directamente al aparato mediante comandos de voz, utilizando los asistentes de Alexa o Google Home. El equipo de marketing lo llama con orgullo extracción por voz. Analicemos esto con frialdad de ingeniero. Una cafetera de goteo automática es un problema tecnológico que quedó resuelto y cerrado hace más de medio siglo, concretamente en 1972, cuando se comercializaron las primeras máquinas domésticas de flujo continuo. El agua sube por un tubo vertical mediante el principio físico de la termofusión básica al calentarse en la base. No necesita comandos de voz ni algoritmos en la nube para ejecutar esa tarea. ¿Dónde está el fallo crítico en la cafetera Cafe Specialty? Los diseñadores colocaron la tarjeta electrónica PCB, que gestiona el Wi-Fi, y la pantalla táctil superior directamente sobre la chimenea de salida y la bobina del calentador principal. Cada vez que la máquina prepara una jarra de café, el vapor ardiente y el aire caliente ascienden y ventilan de manera continua sobre los componentes soldados de la placa electrónica. El resultado es crónico. La pantalla táctil se congela de forma permanente en torno al segundo año de uso debido a la degradación térmica de las soldaduras. Y si por casualidad la tarjeta resiste el calor, el módulo Wi-Fi queda obsoleto o inservible en el tercer año, porque la matriz corporativa decide dejar de actualizar la aplicación Smart HEQ para obligarte a migrar a su siguiente ecosistema de productos conectados. Las funciones inteligentes mueren y te quedas con una cafetera inservible que costó 300 euros. La alternativa técnica real que respeta el dinero de tu presupuesto familiar es buscar marcas que certifiquen la calidad de la extracción sin fuegos de artificio digitales. Modelos como la Bonavita de 8 tazas, que encuentras en tiendas especializadas de café o portales online por unos 150 euros, cuentan con la certificación oficial de la Specialty Coffee Association. ¿Qué significa esto en el mundo real? Que su ingeniería interna está diseñada para calentar el agua de manera exacta hasta los 94 grados Celsius, 201 grados Fahrenheit, y mantener ese rango térmico preciso durante todo el ciclo de filtrado, para no quemar el grano. Tiene un solo botón físico en el frontal. Hacia arriba enciende, hacia abajo apaga. Cuenta con una estructura sólida y una jarra térmica manual, sin aplicaciones móviles que configuren tu vida. Su vida útil estimada oscila entre los 10 y los 15 años de servicio impecable. Si hacemos el cálculo de amortización, la cafetera inteligente de diseño te cuesta la friolera de 100 euros por año antes de fallar. Mientras que la máquina de ingeniería clásica te ofrece el mejor café de especialidad por poco más de 10 euros al año. Ya terminamos este repaso por los horrores del marketing moderno con el rey indiscutible del absurdo doméstico, el tostador inteligente con pantalla táctil integrada a todo color. La empresa Revolution Cooking,
comercializa un tostador de 2 ranuras que incorpora una pantalla digital táctil de 7 pulgadas en el frontal, el modelo R180 Connect. Las versiones superiores de esta gama se venden en el mercado de importación y en escaparates selectos por precios que oscilan entre los 350 y los 400 euros. Lo anuncian en Internet como el primer tostador conectado del mundo. Vamos a recordar un dato histórico. Fue Charles Strite, un ingeniero de Minnesota, quien patentó el mecanismo moderno del tostador pop-up, con carro de expulsión accionado por muelle y corte por termostato mecánico en el año 1921. La ingeniería dura y compleja para conseguir que un trozo de pan se tueste de manera uniforme sin quemarse, quedó resuelta hace más de 100 años. Lo único que aporta este tostador de Revolution Cooking, que no tuviera el mecanismo original de Strite, es una pantalla de cristal líquido, que te muestra la hora, la fecha, un widget con el pronóstico del tiempo meteorológico de tu ciudad, un reloj digital y un barómetro integrado mientras esperas tus rebanadas. Es un ordenador de gama baja pegado a una resistencia eléctrica. El modo de fallo aquí roza el cinismo técnico. Las resistencias internas de un tostador casero consumen más de 1400 vatios de potencia para generar el calor infrarrojo necesario para dorar el pan. Ese calor extremo viaja por conducción directa a través del chasis metálico interno. ¿Dónde ubicaron la placa de circuitos impresos PCB que controla los menús táctiles de la pantalla en este modelo? A escasos centímetros de las láminas de mica calientes. Cada vez que tuestas una rebanada de pan de molde para el desayuno, una ráfaga de aire seco a más de 200 grados pasa a través de los componentes lógicos de la tarjeta de control. La electrónica de consumo común no está diseñada para soportar esos ciclos térmicos prolongados. El procesador o las pistas de la pantalla táctil fallan irremediablemente entre el segundo y el cuarto año de uso. Compáralo con el tostador mecánico con palanca lateral de acero que tus padres compraron a finales de los 70 o principios de los 80, ese aparato sigue en la encimera de la cocina, soltando el pan con fuerza gracias a un muelle de acero templado y un dial de baquelita que ajusta el tiempo de paso de la corriente. Si miras el final de la balda del pasillo de electrodomésticos de cualquier hipermercado Carrefour o en tiendas de OPE, oportunidades. Verás tostadores mecánicos básicos de marcas tradicionales por 20 euros. ¿Qué tienen dentro? Una ruleta de dorado unida a un potenciómetro simple, una palanca de fuerza, unos hilos de nicrom sobre placas de mica que hacen de resistencia y un interruptor mecánico de contacto directo. No hay software que actualizar, no hay pantallas que se rompan si se te cae una taza de café encima de la encimera. Tienen una expectativa de vida útil de 25 años. La matemática es demoledora. El tostador de pantalla táctil te cuesta un mínimo de 100 euros por año de tostadas. Mientras que el modelo mecánico clásico reduce el coste anual a la ridícula cifra de 80 céntimos de euro al año. Hagamos balance de lo que nos ofrece el mercado masivo actual. Máquinas de hielo con 6 subsistemas propensos a atascarse por la cal. Hornos inteligentes que te obligan a pagar suscripciones mensuales de comida precocinada para amortizar su compra. Cafeteras que pierden la conexión inalámbrica cuando el fabricante decide apagar los servidores remotos. Y tostadores con pantallas de ordenador integradas expuestas a temperaturas extremas. Todos ellos comparten el mismo ADN comercial. Sustituir un mando de ruleta duradero por una pantalla táctil costosa. Meter una tarjeta electrónica sensible en zonas expuestas a fuentes térmicas intensas y depender por completo de servicios en la nube o aplicaciones móviles que las empresas matrices pueden desconectar unilateralmente en cualquier momento, transformando tu dinero en un residuo tecnológico inservible en mitad de la encimera. GE y Café pertenecen a Haier en China, Frigidaire a Electrolux en Suecia, la empresa Weber, que sepultó la tecnología del horno Yun, volvió a manos privadas de fondos de inversión en 2023. Tobala se financia con capital riesgo de riesgo compartido en Chicago. Y Revolution Cooking es una startup nacida de los despachos de Silicon Valley. Los nombres de los fundadores originales, aquellos ingenieros que alguna vez creyeron en la durabilidad del producto. Hace tiempo que desaparecieron de los libros de accionistas de estas corporaciones para dejar paso a financieros obsesionados con los márgenes de beneficio del próximo trimestre. Nos venden obsolescencia vestida de innovación.
Y es hora de dejar de picar en el anzuelo. Es hora de cambiar de tercio. Vamos a dejar atrás la frustración de la chatarra tecnológica y hablar de las buenas noticias. Sí, todavía quedan fabricantes honestos. Vamos a repasar 6 marcas y productos que merecen hasta el último euro de su precio de venta. Piezas construidas bajo principios de ingeniería clásica, reparables, duraderas y diseñadas para quedarse tu cocina durante décadas. No esperes ver anuncios espectaculares de estas marcas en la televisión, ni vallas publicitarias en las autopistas. Su mejor publicidad es el boca a oreja entre profesionales y cocineros domésticos que saben lo que hacen. Comencemos por la base de la preparación diaria, de lo más accesible a lo más premium. Si buscas una herramienta para triturar que sea eterna, olvídate de las batidoras de plástico con accesorios inútiles y pantallas digitales. Hablemos de la batidora de brazo Bamix, un icono de la ingeniería suiza fabricado por la empresa SGE AG. Un ingeniero suizo llamado Roger Perrin-Jacquet patentó esta idea en 1950. Desde el año 1960 hasta hoy, cada una de estas batidoras se fabrica en una sola factoría situada en Mettlen, un pequeño pueblo suizo del cantón de Turgovia. Llevan más de 60 años en el mismo edificio. ESE sigue siendo una empresa de propiedad privada e independiente en Suiza. La Bamix está construida alrededor de un eje central de acero inoxidable macizo de una sola pieza, que va desde la carcasa del motor hasta la propia cuchilla. El motor vive en una cámara superior completamente sellada contra la humedad y los líquidos, y los mandos de control son un interruptor mecánico de 2 velocidades tipo pala en el mango, alta y baja. No hay más. Se limpia pasándola bajo el grifo de la cocina en 3 segundos. Cuando la tienes en la mano, notas el peso real del metal, el aplomo de un motor síncrono que no vibra ni baila, y un sonido sordo, continuo, que no flaquea aunque estés triturando un puré denso de garbanzos o picando hielo para un gazpacho en pleno verano. Mientras que las batidoras comerciales barstas que ves en los hipermercados usan un eje de plástico recubierto con una fina lámina de imitación cromada que se agrieta y se rompe a los 4 años por culpa de los ciclos de lavado del lavavajillas. El chasis de la Bamix es indestructible. Su precio ronda los 250 euros en tiendas especializadas españolas y portales como Amazon.es. En Estados Unidos ofrecen 2 años de garantía, pero en Suiza dan 10 años para el motor, lo que te demuestra que el propio fabricante sabe perfectamente la robustez de lo que ha construido. Su vida útil real oscila entre los 20 y los 25 años de servicio diario sin pestañear. Calculando el coste por año de uso, estamos hablando de apenas 10 euros anuales por tener la mejor batidora de brazo del mundo en tu cajón. Subamos un escalón hacia los amantes de la repostería y las masas de pan o pizza en casa. Si entras en MediaMarkt o El Corte Inglés, lo habitual es que te intenten vender el robot de cocina de diseño americano con el cabezal reclinable. Sin embargo, en los últimos 20 años, esa famosa marca comercializada por grandes corporaciones ha abaratado costes, sustituyendo los engranajes internos de la caja de cambios por piezas de plástico compuesto que se desgastan bajo carga, haciendo que el motor cocine las masas por exceso de temperatura. La alternativa mecánica definitiva es la Ankarsrum original, un robot amasador sueco que cuesta unos 800 euros y que toma su nombre de la pequeña localidad suiza de apenas 2.000 habitantes donde se encuentra la fábrica desde el año 1940. La fundición de los componentes de aluminio y el ensamblaje del motor se realizan de forma manual en esa misma planta desde 1969. Tras pertenecer un tiempo a Electrolux, los derechos fueron adquiridos por el grupo sueco AB Traction, manteniendo la empresa como una operación privada e independiente hasta el día de hoy. La Ankarsrum funciona al revés que cualquier otra amasadora del mercado. Aquí el motor está alojado en la base de fundición pesada, completamente aislado del calor y del polvo de la harina, y lo que gira es el propio bol de acero inoxidable. Mientras que el gancho para la masa o el rodillo rascador se mantienen fijos en su sitio. El año pasado, durante las fechas navideñas, preparamos un roscón de reyes con casi 3 kilos de masa densa en el bol. El motor mantuvo su nota musical y su ritmo constante durante 40 minutos seguidos de amasado. Al desenchufarlo, la carcasa exterior de aluminio fundido estaba completamente fría al tacto. Tiene una garantía oficial de 7 años y una esperanza de vida útil superior a los 30 años.
Lo único que tendrás que cambiar en 3 décadas es el cable de corriente si se desgasta por rozamiento. Su coste anual es de unos 26 euros. Una inversión ridícula si cuentas el dinero que ahorras al no tener que comprar un robot de plástico nuevo cada 4 temporadas. Para los cafeteros que buscan la perfección sin pantallas táctiles que se congelen con el vapor, la respuesta técnica es la cafetera de goteo Moccamaster de Technivorm. Cuesta unos 350 euros y la empresa fue fundada en 1964 por el ingeniero Gerard Clement Smith. La fábrica lleva instalada en Amerongen, un pueblo de los Países Bajos, desde 1967 y sigue operando como una empresa familiar independiente. Cada cafetera Moccamaster, que ves en las tiendas especializadas de café en España, está montada a mano por un solo técnico en esa factoría holandesa, el cual estampa sus iniciales en la base de plástico del aparato, antes de cerrar la caja de cartón. Smith, que venía del mundo de la metalurgia, sabía que el principal enemigo de las cafeteras de goteo clásicas es la corrosión del elemento calefactor de aluminio por culpa de la cal del agua. Por eso, diseñó el elemento térmico principal de cobre macizo. El aparato cuenta con un solo interruptor físico de palanca en el frontal. Su único cometido es calentar el agua de manera exacta entre los 92 y los 96 grados Celsius, distribuirla uniformemente sobre el filtro y mantener el calor en una jarra de acero o vidrio. Nada de aplicaciones móviles ni conexiones inalámbricas. Su garantía de fábrica es de 5 años, y su vida útil se sitúa entre los 10 y los 20 años de uso diario. El cobre resiste los depósitos minerales donde el aluminio se deshace a los 4 años. Si sufres un percance con la junta de goma interior después de una década de uso, pides el repuesto original por internet por 2 euros y la cambias tú mismo en casa. Su coste por año de servicio se queda en unos 17 euros anuales por disfrutar del estándar de oro del café matutino. Hablemos ahora del tostador definitivo, el Dualit Classic de 2 ranuras. Olvídate de los aparatos digitales con pantallas de ordenador de 400 euros que analizamos antes. El Dualit Classic cuesta unos 330 euros y la compañía fue fundada en 1945 en el sur de Inglaterra por Max Gordbarten, un ingeniero refugiado austríaco, que comenzó fabricando extintores industriales antes de pasarse a los tostadores comerciales para cafeterías. La familia Gordbarten sigue siendo la propietaria absoluta de la empresa tras 80 años de historia. Cada tostador clásico se monta a mano en su factoría británica y lleva grabadas en el fondo las iniciales del operario que ajustó sus piezas. Sus resistencias, llamadas Pro Heat, no van soldadas ni pegadas, van atornilladas individualmente a una jaula de acero inoxidable. Si una resistencia se funde tras 15 años de desayunos, entras en la web oficial o acudes a un distribuidor autorizado en España, compras la pieza de recambio suelta por unos pocos euros, desatornillas la vieja con un destornillador común en la mesa de tu cocina y colocas la nueva. Es un electrodoméstico diseñado bajo la filosofía del derecho a reparar por parte del propietario. No tiene palanca de expulsión automática mediante imanes ni sensores electrónicos. Cuenta con un temporizador mecánico de cuerda en el frontal dentro de una robusta carcasa cromada. Giras la ruleta, escuchas el tic-tac clásico del muelle y, cuando llega a cero, el tostador corta la corriente pero mantiene el pan caliente dentro de la ranura para que no se enfríe. Eres tú quien sube la palanca manual lateral para sacar las tostadas cuando estás listo. Este aparato sobrevive a reformas de cocina, mudanzas y generaciones enteras. Tiene una esperanza de vida de más de 25 años si aprovecha su catálogo de repuestos oficiales. Su coste por año de servicio se reduce a 13 euros anuales, ofreciendo una fiabilidad mecánica que los componentes electrónicos modernos simplemente no pueden soñar. Continuamos con el procesador de alimentos definitivo para batidos. Cremas y texturas profesionales. La batidora de vaso Vitamix 5200. Tiene un precio de venta directa de unos 500 euros y la empresa fue fundada en 1921 por William Grover Barnard en Illinois. La familia Barnard trasladó la sede a Ohio en los años 40, y desde entonces, 4 generaciones de la misma línea familiar han mantenido el control de las operaciones de la compañía de manera ininterrumpida. El modelo 5200 es el caballo de batalla mecánico que verás detrás de la barra de cualquier cafetería especializada en batidos o cocina profesional en España. Cuenta con un motor de 2 caballos de potencia real,
unas cuchillas de acero inoxidable endurecido cortadas con láser y una ruleta manual analógica para ajustar la velocidad con precisión milimétrica. Olvídate de las versiones modernas de la propia marca que integran pantallas táctiles. La 5200 clásica con mandos físicos es el tanque de la cocina. El fabricante respalda esta máquina con una garantía total de 7 años que cubre piezas, mano de obra y los gastos de transporte de ida y vuelta al servicio técnico oficial. Su vida útil real en el hogar se extiende con facilidad entre los 15 y los 25 años de servicio ininterrumpido. Su coste anual por disfrutar de una potencia que pulveriza cualquier ingrediente es de apenas 20 euros al año. Y terminamos con el capricho de los domingos por la mañana. La gofrera Chef's Choice Waffle Pro, fabricada por Edgecraft Corporation. Esta empresa familiar lleva fabricando pequeños electrodomésticos especializados en una única factoría de Pensilvania desde el año 1985, bajo la dirección de la familia Friel. Su catálogo entero se limita a 3 categorías de productos muy específicas. Es una firma que hace exactamente 3 cosas, y lleva perfeccionándolas más de 40 años. El modelo Waffle Pro cuesta unos 130 euros y cuenta con una superficie de cocción de aluminio fundido, pesado de gran espesor que distribuye el calor sin dejar zonas frías. Un dial mecánico frontal para seleccionar el nivel de tostado, y un avisador acústico clásico que pita cuando el gofre está listo. El cable va directo al enchufe de la pared y esa es la única comunicación que necesita el aparato para funcionar. No hay pantallas digitales. No hay sensores ópticos delicados que se saturen con la grasa de la mantequilla. Su esperanza de vida útil se sitúa entre los 15 y los 20 años de uso dominical continuo, arrojando un coste por año de servicio de escasos 6 euros anuales. Miremos el panorama completo con la cabeza fría. Estas 6 marcas son estas: Bamix, Ankar's Room, Technivore Moccamaster, Dualit, Vitamix y Chef's Choice representan el triunfo de la ingeniería frente al ruido publicitario. 5 de estas 6 empresas producen sus máquinas en factorías que llevan funcionando más de medio siglo con los mismos estándares de calidad artesanal. 4 de ellas siguen bajo el control directo de las familias fundadoras. Estamos hablando de estructuras corporativas privadas, que no tienen que responder ante juntas de accionistas ansiosos por ver recortes de gastos en los informes trimestrales ni servidores en la nube que mantener. Si vives en un pueblo pequeño de España o lejos de las grandes capitales de provincia, es posible que no encuentres estas marcas expuestas en la estantería física del supermercado del barrio, y tengas que pedir la entrega online a través de distribuidores autorizados en la península. Pero la espera merece la pena. Son piezas pesadas que exigen un mantenimiento básico y un trato respetuoso, pero a cambio te devuelven el control absoluto sobre tu dinero. Y la tranquilidad de saber que no volverás a tirar un aparato a la basura al terminar la garantía. Ahora que ya conocemos las tripas de la industria, es el momento de armarte con las reglas prácticas definitivas para cuando te toque estar delante del lineal en el Corte Inglés, MediaMarkt o Leroy Merlin. La próxima vez que vayas a comprar, lo primero que tienes que hacer es coger el aparato con las manos y comprobar su peso real. El metal pesa. El plástico pintado de cromo, no. Busca uniones robustas, bisagras atornilladas en lugar de termoselladas y, sobre todo, huye de las pantallas táctiles en dispositivos que solo necesitan calor o movimiento. Un control mecánico de rueda o un interruptor de palanca es siempre un indicador de durabilidad. Cuando leas la caja o la descripción en plataformas como Amazon.es o Miravia, activa tus alarmas si encuentras frases vacías como recubrimiento innovador de partículas espaciales, control inteligente por algoritmo, o edición exclusiva de diseño en color de temporada. Todo eso es lenguaje de marketing para camuflar materiales finos y obsolescencia rápida. Un fabricante honesto te hablará de datos técnicos reales: grosor de la pared de aluminio fundido en milímetros, composición de aleación de acero inoxidable, disponibilidad garantizada de piezas de repuesto en el servicio técnico y garantías de fábrica que se miden en décadas, no en meses. Ten mucho cuidado con las falsificaciones e imitaciones baratas en marketplaces masivos o Etsy. Si ves una batidora que imita la estética de un tanque suizo por 30 euros, recuerda que las leyes de la física no perdonan. Por ese precio, los engranajes interiores van a ser de plástico blando que se derretirá al tercer puré de legumbres.
Además, en esta categoría de menaje y tecnología eterna, la segunda mano en portales como Milanuncios o tiendas de outlet europeo es una mina de oro. Un tostador industrial inglés o una amasadora sueca de hace 15 años, comprados a mitad de precio en el mercado de ocasión, van a funcionar mejor y a durar mucho más que cualquier aparato reluciente y conectado que saques hoy de una caja de cartón. B. Arata, al final. Todo se resume en un único y sencillo cambio de mentalidad. El dinero de tu presupuesto familiar vale demasiado como para quemarlo en electrodomésticos desechables. Comprar barato es, a la larga, la forma más cara de consumir, cuando eliges ingeniería honesta en lugar de pantallas brillantes y promesas digitales. Dejas de ser un esclavo de los informes trimestrales de las grandes corporaciones y recuperas el control absoluto de tu cocina, si conoces a ese familiar o amigo que se acaba de gastar una fortuna en el último set de sartenes de moda con recubrimiento cerámico que ya se está desconchando, o en una cafetera con Wi-Fi que no responde. Compártele este vídeo. Le vas a ahorrar muchos disgustos y unos cuantos cientos de euros. Y ahora, déjame una respuesta abajo en los comentarios. ¿Cuál es el utensilio o electrodoméstico más antiguo que heredaste y que sigue funcionando como un reloj en tu encimera? Reivindiquemos el valor de las cosas bien hechas. Quédate con lo que responde al enchufe de la pared y a tu propia mano en el mando. Y deja el marketing de la nube fuera de tu casa. Nos vemos en el próximo análisis.